En esta obra, Nietzsche comienza hablando sobre algo que siempre ha estado presente a lo largo de la filosofía y de la historia de los hombres, la felicidad. El primer capítulo lo concluye diciendo: fórmula de nuestra felicidad: un sí, un no, una línea recta, una meta. Aquí Nietzsche habla de sus creencias sobre la felicidad para uno mismo, para el hombre. Él piensa que el hombre obtiene la felicidad en el fin que él se ha marcado, que casi siempre tiene que ver con el poder. Nietzsche continúa su obra hablando sobre lo que es bueno y lo que es malo, respondiendo a las preguntas: ¿qué es bueno? Todo lo que produce poder al hombre. ¿Qué es malo? Todo lo que produce debilidad al hombre. ¿Qué es felicidad? El sentimiento de que el poder crece. Los débiles deben padecer. ¿Qué es más dañino que cualquier vicio? La compasión por los débiles, lo cual es el cristianismo. Nietzsche califica luego a los cristianos como el animal enfermo del hombre. Habla después del superhombre. Nietzsche nos cuenta que desde siempre en toda cultura el hombre ha creado una especie de superhéroe, juntando todas las cualidades buenas y separando las malas, y le ha dado forma, casi siempre humana. Luego culpa al cristianismo de haber hecho sentir al hombre como un pecador, cuando no lo es, y no ha hecho nada. El cristianismo es una religión de compasión, y que la compasión se opone al principio de selección, y por ello es una acción o sentimiento malo, que no merece y no es una virtud. Este sentimiento es el instrumento de la decadencia y que hace entregarse a Dios. Nada es menos sano en nuestra modernidad que la compasión cristiana, concluye. El autor continúa su obra hablando ahora sobre los sacerdotes, quienes en su mano tienen todos los grandes conceptos y los desprecia. Mientras el sacerdote no sea considerado como un ser superior, no se podrá saber qué es la verdad. El espíritu puro es la mentira pura. El espíritu puro es una estupidez, dice. Nietzsche piensa que todos los teólogos tienen una mente retorcida y deshonesta, que lo que piensa un teólogo debe ser considerado falso, porque según él, lo que es dañino para la vida es llamado verdadero y lo que afirma es llamado falso. Luego continúa criticando a los teólogos y a Kant, como moralista. Nietzsche habla sobre la virtud y para esto hace una pequeña crítica a la forma de ver la virtud de Kant. Nietzsche opina que una virtud debe ser algo personal. Él explica que una acción que el instinto nos lleva a hacer tiene en el placer su prueba de ser una acción correcta, y critica a Kant porque decía que la virtud debía ser practicada por el sentimiento de respeto ante la misma. Para Nietzsche, el sacerdote es demasiado superior para entender la ciencia y él es quien ha dado los conceptos de verdadero y falso. Nuestros objetos, nuestras prácticas y nuestro modo de ser le parecía a la humanidad algo indigno y despreciable. Luego el autor compara al hombre con un animal. Dicen que el hombre es el animal más astuto. Nietzsche habla sobre la moral y la religión y cómo estos no tienen contacto con la realidad, ya que en ellas todo es imaginario. La religión es solamente una manera de dar gracias a sí mismo y es necesario para el hombre tener un Dios que a veces sea malo y otras bueno. El reino de Dios ha crecido porque ha conseguido tener de su parte a media tierra y a partir de este crecimiento Dios se ha convertido para muchos en el ideal a seguir. Continúa la obra comparando el cristianismo y el budismo, siendo el último la religión que lucha contra el sufrimiento, que es positiva y realista. La meta del budismo es conseguir la calma espiritual. El cristianismo, sin embargo, está siempre en contacto con el Todopoderoso y lo ve como algo perfecto e inalcanzable para el hombre. Además, hay odio para los que no piensan del mismo modo. El cristianismo se basa en el debilitamiento para la civilización. Para el autor, el budismo dice lo que piensa: yo sufro. El cristianismo ha tenido que inventar la figura del demonio para poder sufrir por algo. Nietzsche menciona las tres tristezas cristianas, las cuales son fe, amor y esperanza. El autor luego hace mención sobre la historia del pueblo judío, siendo ellos el pueblo más notable por trazar sus límites frente a todas las condiciones que le han sido posibles. Esta especie de hombre tiene interés en poner enferma a la humanidad y en volver el del revés conceptos como lo bueno, malo, verdadero y falso. En la historia del pueblo de Israel se ve también la descentralización de los valores naturales. El autor expresa su desconformidad con los sacerdotes quienes, según él, falsificaron su historia por la religión, siendo Jesús de Nazaret otra invención del judaísmo o cristianismo. Dice que los evangelios se equivocan al llamar a Jesús de Nazaret héroe y genio. Luego cita algunas frases que él ve ridículas del evangelio. Nietzsche le explica cómo el cristianismo no puede ser una doctrina y el mundo que nos presenta los evangelios no puede ser real, ya que no puede razonar nada. Según Friedrich, el cristiano no lo es por su fe. Nietzsche
Continúa hablando sobre los evangelios y explica que el reino de Dios no es algo dentro de un determinado tiempo, sino que es el sentimiento que cada uno tiene de él. Dios está en todas partes, Dios no está en ningún lugar. La historia del cristianismo, según el autor, es la historia del malentendido simbolismo. La Iglesia no es más que una forma de enemistad mortal para la humanidad, de que siempre hablan solo de ellos. Nietzsche luego hace una crítica contra el hombre moderno, que en otros tiempos es considerado enfermo. Ahora es considerado indecente, y él piensa que ser cristiano es ser indecente. Nietzsche piensa que solo ha habido un verdadero cristiano en la historia, Jesús, que en los demás momentos de la historia se ha hablado mucho de la fe, pero no se ha hablado por fe, sino por instinto, así como los animales. Luego el autor vuelve a comparar el budismo y el cristianismo. Dice de ambas religiones que el budismo promete y cumple, mientras que el cristianismo promete muchas cosas, pero no cumple ninguna. Nietzsche dice que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo síntoma de bondad, libertad, honestidad. Todo en él son únicamente instinto malo, cobardía. Dice que toda palabra o acción del primer cristiano son falsos o perjudiciales y todo lo que él odia tiene valor. Una religión como el cristianismo que no tiene ningún punto de contacto con la realidad. Tiene que ser energía de la ciencia. El peligro para la religión es la ciencia, el castigo y el pecado han sido inventados contra la ciencia. El autor dice que contra lucha ha habido que conquistar el avance de la verdad y a cambio ha habido que entregar casi todo lo que pertenece al corazón. Para esto se requiere la grandeza del alma. El cristianismo ha sido hasta ahora la máxima desgracia de la humanidad. Dice Nietzsche, la fe cristiana es solo no querer saber qué es lo verdadero. La religión cristiana ha basado parte de su verdad en los signos de sangre, pero con esta no se demuestra la verdad, sino que envenena la doctrina más pura, convirtiéndola en delirio y en odio de los corazones. Según Nietzsche, el creyente no se pertenece a sí mismo, sino que es un hombre dependiente. Esta es según el modo en que el autor critica la doctrina cristiana, la única forma que hay para que el hombre débil siga existiendo. Pero lo que importa verdaderamente es la finalidad de la mentira. En la mentira del cristiano solo hay finalidades malas: calumnia, desprecio del cuerpo, autodeshonra, el concepto del pecador, etc. Dice el autor que el cristiano y el anarquista tienen algo en común: su instinto tiende hacia la destrucción. El autor condena al cristianismo y a la iglesia cristiana diciendo que es la más grande de las corrupciones por ir en contra del cuerpo y otros placeres naturales, en contra del amor y la belleza, de la valentía y de la vida misma. Llama al cristianismo la única gran maldición y acaba diciendo transvaloración de todos los valores.